desde ya estamos recibiendo sus consultas y preguntas. ¿Por qué, dirá usted? Estuvimos hablando de la posibilidad del cuarto retiro o de poder sacar sus retiros de pensiones, sus recursos. ¿Para qué? Casi el 85% de los chilenos ocupó esta plata para poder hacerse tratamientos dentales. Lo hemos hablado en otras ocasiones, son carísimos en general, pero para muchas personas significa la carta de presentación, por una cuestión no solamente de autoestima, sino también de presencia, del poder quererse. Le preguntamos a la gente, a las personas, cuánto es lo que les ha importado la salud dental. Según los dentistas, los odontólogos, más del 70% de los chilenos ha descuidado la salud dental durante la pandemia. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron y conversamos ya con nuestro especialista aquí en el estudio. En nuestro país, la salud bucal de los chilenos, ¿tú crees que empeoró con la pandemia? ¿Qué opinas de eso al respecto? Sí, pues que en la pandemia uno hizo descuido ahí y ahora las horas como están topadas, de más que sí colapsó un poco ahí el sistema bucal. ¿Hace cuánto que no va al dentista? Como 3 años. O sea, yo creo que es un hecho, no más allá de que si esa información la estáis sacando de un estudio, yo creo que es un hecho. O sea, el hecho de estar con mascarilla un alto porcentaje del día omite esos factores de alerta, por decirlo así, que te permitirían decir, oye, estás con algo en tu salud bucal y ese tipo de cosas. La verdad es que sí. Sí, porque teniendo en cuenta que las cuarentenas fueron bien extensas, muchos centros también dejaron de atender. ¿Y tú crees que el chileno es despreocupado de su salud bucal? Sí, hay gente que nunca ha ido al dentista. ¿Hace cuánto que no va al dentista? Ahora yo creo que como unos 9 meses. ¿Y qué problema tenía porque fue al dentista? Bueno, en este caso era netamente limpieza y algunas tapaduras. La gran mayoría coincide entonces que sí. Y además que estamos yendo al dentista cuando ya no hay nada más que hacer. Está con nosotros en el estudio Carlos Manchant, académico de la Universidad de Valparaíso y presidente del Colegio Cirujano Dentista de Chile. Justamente es eso, le queremos dar consejos, ver qué se puede hacer para ya no tener que ir con el dolor de muelas al doctor y al dentista. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. A ver, pensemos, ahí nos decía una de las personas, no, hace 9 meses que no voy al dentista. Yo pensaría que no es tan terrible 9 meses. ¿Cada cuánto deberíamos hacernos un chequeo? Así como el ideal, pensemos. A ver, el ideal... Siendo realistas, ¿ah? Sí, o sea, el ideal son 6 meses, ¿de acuerdo? Y depende también del tipo de patologías que tengan las personas. Todo depende del nivel de higiene que tengan las personas desde su más tierna infancia. Existen personas que tienen un riesgo que nosotros llamamos riesgo cariogénico. Eso significa el riesgo de desarrollar una caries. ¿Es hereditaria la caries? No. ¿La predisposición a tener caries? A ver, la caries, para poder tener una idea, nosotros lo llamamos una disbiosis. ¿Qué significa esto? Sí, significa que hay un sistema ecológico en nuestra boca. Y este sistema ecológico tiene bacterias que están coexistiendo normalmente, más de 500 tipos de bacterias diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un problema de higiene o una dieta altamente azucarada, las bacterias que generan más ácidos es como que estuvieran haciendo un calentamiento global dentro de la boca, ¿ya? Entonces empiezan a destruir los dientes. ¿Ya? Y entonces como se altera esta ecología, es nosotros lo que llamamos la disbiosis. Entonces, si nosotros recuperamos como que las bacterias malas se toman el asunto versus las buenas que estaban ahí. Exactamente. Tenían una buena fiesta y de repente a uno se les salió la cadena. Ya. Bueno, de hecho esa es una de las formas en las que se lo explicaba a los alumnos en tercer año, decirles que las bacterias estaban ahí, eran las que iban quedando después del carrete, después de tomar un montón. Entonces, las bacterias más malas son las que se quedan hasta el final, efectivamente. Ya, lo que pasa es que, claro, había algunas que estaban ayudando a los que andaban ahí medio doblados, pero el tema es que ya se tomaron todo lo que había hasta el agua al florero. De inmediato, y les agradecemos sus consultas y preguntas. Nos quieren escribir, el WhatsApp está ahí en pantalla, en la franja roja, naranja. Y también siempre nos pueden escribir con nuestro hashtag Buenos Días TVN. Y nos preguntan, doctor, de inmediato para que vayamos dando respuesta. Hola, me llamo Teresa y soy de la Florida. Cada vez que consumo algo muy helado, oiga, qué buena la pregunta, me duelen los dientes y me dura mucho el dolor. ¿Pueden ser caries? El típico es así como... ¡Ay, qué duele! Claro, aquí hay que hacer una distinción. Lo que pasa es que depende de cuánto es lo que dure, si el problema es más grave o no. ¿Ya? ¿Cuánto dura el dolor? Ella dice que le dura harto. Dolor, claro. Si el dolor dura mucho en un diente en específico, podríamos hablar de que hay una inflamación del corazón del diente, que es la pulpa, la parte de adentro. ¿Ya? Si es un dolor que ocurre solamente cada vez que come helado y también dependiendo de la edad y algunos otros hábitos,
podría ser una hipersensibilidad dentinaria. ¿Qué significa esto? Significa que el diente queda un poco sensible. Aquí sí voy a necesitar dibujar para... y ahí tiene además... Es que sí, pero este monito no nos va a servir para lo que hay que explicar. Supongamos que aquí nosotros tenemos un diente, ¿ya? Diente común y corriente, así que ustedes han visto en cada uno de los dibujitos, ¿cierto? ¿Ya? Y acá dentro del diente está la pulpa. ¿La raíz? Esta es la raíz. Si hacemos una línea acá, acá está lo que es raíz. Ah, perfecto. Y esto es lo que nosotros conocemos como corona, ¿ya? Y la corona tiene una parte que es la más externa, que está ahí, que se le llama esmalte. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo, ¿ya? Y es lo que nosotros vemos, lo blanquito, ¿ya? En el esmalte no hay ningún tipo de sensación nerviosa. Entonces bloquea cualquier tipo de problemas que hayan desde la boca hacia el diente. ¿Dónde están las sensaciones nerviosas? Bueno, están todas acá, en la pulpa. Pero la parte que une o que separa el esmalte de la pulpa, que es la dentina, esto sí tiene como unos tubitos que se van uniendo de un lado para el otro, y ahí es donde se sienten las sensaciones nerviosas, los dolores, etc. Cuando uno tiene un problema periodontal, o sea, problema en la encía, o uno va creciendo también, porque también pasa con el paso de los años, la encía baja. Y cuando la encía baja, se empieza a ver este pedacito que es de dentina, que no tiene esmalte, donde llegan estas terminaciones nerviosas. Exactamente. Entonces, ahí se genera la hipersensibilidad dentinaria y la gente, claro, con algo dulce, con algo frío, como que siente esto, y el diente, como la única forma de reaccionar que tiene es como dolor. Sí, y es como que a uno lo hace tiritar. Seguimos con las preguntas. Teresa, muchísimas gracias por esa consulta. Vamos con la próxima. Soy de Santiago, tengo una pregunta. Mi hijo es pequeño, cumplió 3 años recién. Quería saber si debería empezar a preocuparme por el tema de sus caries. ¿A qué edad le salen? Ya, es súper importante destacar que los niños, desde el momento en el que les sale el primer diente, tienen que ir a su control odontológico. Ya, o sea que eso puede ser entre los 5 meses, los 7 meses, más o menos. 6 meses normalmente. 6 meses es el promedio. Hay niños que se demoran 2-3 meses más o menos, pero son 6 meses el promedio. Entonces, desde el primer diente, los niños tienen que ir a su control. ¿Por qué? Para ver el tema de cómo van a salir los otros dientes, para tratar de prevenir dentro de lo posible las necesidades muy grandes de tratamientos de frenillo, para ver el desarrollo de los huesos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ya tiene 3 años, lo ideal es que sí esté ya en tratamiento cada cierto tiempo en el dentista. Y ahí depende también entre sistema público y sistema privado, pero el sistema público, los niños de 3 años están todos con cobertura odontológica a través del programa Cero, que es la estrategia de que los niños lleguen con 0 caries a los 6 años. Por lo tanto, si es del servicio público, debería estar en controles permanentes en el consultorio. Ya, súper buena opción ahí, sí. Porque por Dios que son caras las consultas de los dentistas. Doctor, ¿y sabe qué? Me pasó la otra vez que fui al dentista después de mucho tiempo que no iba, debo decirlo, y me dijeron que cuando a mí me enseñaron a cepillarme los dientes, era la típica que había que rasparlos para abajo, ¿ya? Pero ahora, no sé si es que uno ya desde cierta edad en adelante se los tiene que cepillar distinto o qué, pero ahora ya me dijeron que no, que ahora la cepillada tiene que ser, no sé si tenemos un cepillo por ahí, alguien me podrá conseguir un cepillo. Leo corre por los pasillos del canal para conseguir un cepillo de dientes. Ya, pero no te metáis. ¿Sabes qué? Mire, conseguí un cepillo. Perdón la cámara, perdón. Ya, permiso, me pasé por todos lados, disculpe. Pero, a ver, si yo tengo los dientes, antes a mí me habían enseñado que el cepillado era así, o que era así, y había que raspar. Ahora me dijeron que no, pero no sé si que ahora el cepillo, de hecho, es lo más importante y que tiene que ser haber usado así. Ahí. Que tiene que ser usado en el fondo como así hacia abajo, para que las cerdas no justamente afecten la encía. Y además hay una cachalada de cepillo, porque está este que es el típico, hay otro que como hilo dental que funcionan como para meter entre medio de los dientes, y hay otro más que tiene una forma redonda que es para estar justo en esos espacios entre medio de los dientes, pero que no son, que están cerca de las encías para no dañarlas, que también debe usarse las cerdas hacia abajo. ¿Me vendieron mucho cepillo o es así? Ya, cosas prácticas. Usted es profesional, Tom. Cosas prácticas. ¿Cómo se cepilla los dientes uno? Y creo que lo primero que quiero que quede claro para toda la gente que nos está viendo
han escuchado el dicho escoba nueva barre mejor, ¿cierto? Sí, pues. ¿De acuerdo? Con los cepillos dentales es exactamente lo mismo. Da lo mismo el diseño siempre y cuando sea el cepillo lo más nuevo posible. Y Cerda suave, ultra suave, no tan suave. Lo más suave ¿qué? posible. Lo Lo más más suave suave, posible. ¿ya? Sigamos con la idea de cepillo escoba nueva barre mejor. Si ustedes tuvieran que barrer en su casa y eligen una escoba hecha de alambre o una escoba hecha de nylon, ¿cuál elegirían para no rayar el piso? Nylon. Es la misma historia con los cepillos. Perfecto. Entonces nosotros necesitamos los filamentos lo más suave posibles. El diseño en ese sentido puede ser lo más sencillo posible del mundo. Creo que es mucho más importante que la gente tenga su cepillo personal, que no se comparta y que con un cabezal ojalá un poquito más chico, eso sí, para poder llegar Ya. hasta las últimas partes. ¿Y cómo llegamos a cepillarnos? Con respecto a las técnicas, la que tú estabas mostrando efectivamente es una técnica, pero que probablemente también tiene que ver con algún tipo de tema personal que haya visto el colega Ya. al analizar, porque no todas las personas tienen que ocupar la misma técnica. Las técnicas más comunes, que es la técnica de Bass o la técnica de Stillman, son lo que buscan efectivamente es llegar en 45 grados a la parte de arriba del diente, hacer un pequeño movimiento y barrer 3 veces por cada grupo de dientes. Grupo de dientes más o menos cuántos dientes alcanzan con el tamaño de tu cepillo. Entonces, claro, uno hace este movimiento y empieza a ir hacia adelante. Las diferencias de las técnicas en general van entre en dónde va poniendo uno el cepillo. La técnica más recomendada o la más utilizada normalmente es esta que estamos hablando, la que te comentaban al principio. Ya. Se limpian por la cara Exterior y por la interior lo luego mismo, la me parte imagino. interior, y cuando se limpia la parte oclusal, que es la típica que uno siempre hace así como Ajá. ya, así Ahí está. descarga toda la rabia. Eso es. ¿Ya? Ya, cuando uno hace eso, en el último diente, uno tiene que inclinar un poco el cepillo con la intención de limpiar la cara más externa, que acá no se nota, pero acá si le quito la encía se nota. ¿Ya? Esta cara de acá, que no se limpia de otra forma que no sea inclinando el cepillo. Qué buen punto. Seguimos con las consultas. Gracias, doctor, que nos van enviando ustedes. Dice, soy de Osorno. Quería saber si el enjuague bucal es realmente bueno para evitar que salgan caries y se inflamen las encías. Ojalá me responda el dentista. Por favor. A ver, para evitar la aparición de caries se necesitan 2 grandes cosas: cepillo de dientes y seda dental. Esas son las 2 grandes cosas. O sea, el enjuague bucal va de El enjuague agregado. bucal es un coadyuvante. Eso significa, nos ayuda a tratar de disminuir la posibilidad de que haya caries, mejora el aliento y tiene otras capacidades. Pero en la práctica, si uno tiene que elegir, ¿ya? Y aquí estoy tratando de pensar en toda la gente, ¿ya? Sí, Esa es como obvio. la idea. Pero si uno tiene que elegir, yo tengo que elegir tener en la casa sí o sí cepillos de dientes lo más nuevo posible, lo más suave posible, y seda dental. Y la seda dental, ¿qué es lo que hace? Limpia las caras que nos faltan. Porque si uno ve el diente, es como que tenemos una cara que va por este lado, una cara que va por este lado, una cara que va arriba, una que va hacia acá y una que va hacia adentro. Sí. Con el cepillo, nosotros limpiamos la cara que está mirando hacia acá. Limpiamos la cara que está acá y limpiamos la cara que está al fondo. La seda dental limpia estas 2 caras que no se están limpiando con el cepillo. ¿Por qué? Porque hay otro diente acá. Ya, y hay mucha gente que dice, sí, me la paso, pero me sangra, pues, doctor. Cuando sangran las encías, pasa que hay una enfermedad ya en la encía que se llama gingivitis. Y por lo tanto, el hecho de que estén sangrando las encías significa que efectivamente faltaba limpiar esa zona. Y después de una buena higiene, una buena limpieza dental y después una higiene regular, ese sangrado debiera terminar en un paciente común y corriente manteniendo el uso diario de seda dental. Sigamos con las preguntas que nos van llegando, que se las agradecemos, por supuesto, y nos dicen a través de nuestro WhatsApp. ¿Vale la pena cambiarse las tapaduras antiguas grises por nuevas blancas? ¿Cuáles son mejores? Ya, aquí yo voy a poner una parte que es como bien individual, pero la verdad es que no hay que hacer un cambio de restauraciones a menos que sea estrictamente necesario. Estrictamente necesario significa que se rompan. Se rompió, está con dolor o cualquier otra cosa. Porque ¿qué es lo que pasa? Todas las restauraciones del diente, y acá es lo que quiero que quede súper claro, el diente es un órgano del cuerpo. Por lo tanto, cada una de las restauraciones que hacemos cuando hay una caries o cualquier cosa es una prótesis. Y entonces, si yo hago una primera restauración, por ejemplo, que es de este tamaño, la segunda restauración para cambiar esta va a requerir eliminar la restauración que yo puse y sacar un poquito más de diente para el otro lado.
Entonces, la segunda restauración va a ser necesariamente más grande que la anterior. Y así sucesivamente. Y eso es lo que se conoce como el ciclo de las caries, el ciclo de las restauraciones. Entonces, mientras menos movamos las restauraciones originales, es mejor. Mientras menos entre a picar, mejor. Es que siempre la prevención es la mejor alternativa para cualquier problema de salud. Vamos entonces con una pregunta de Twitter que nos hacen y nos dice, Hop nos dice, hola, ¿el cepillo eléctrico es bueno y mejor que el convencional? Qué buena pregunta, porque de nuevo, pucha que son caros. ¿Vale la pena? Con respecto a los cepillos eléctricos, vuelvo a insistir en lo mismo que he estado diciendo todo el rato. El cepillo más simple es el que mejor sirve. ¿Cuántas veces al día la cepillada? Todas las veces que uno tenga, que uno coma después de cada comida, pero un cepillado muy importante antes de dormir. ¿Y por qué antes de dormir? Porque cuando uno duerme, baja el flujo salival. En otras palabras, uno saliva menos. Y la mitad de la saliva queda en la almohada. Pero el tema es que cuando eso ocurre, la saliva deja de proteger al diente, porque en el día natural la saliva tiene unas sales que permiten que el diente se mantenga estable, que no pierda tanto calcio y que recupere lo que pierde. Entonces, en la noche es súper importante el tema. Y volviendo al tema del cepillo eléctrico, donde es muy útil es cuando uno no es el que se está lavando los dientes solo, sino cuando está lavándole los dientes a otra persona. Cuando tú tienes que lavarle los dientes a un paciente de tercera edad o a un familiar que tenga algún tipo de problemas motriz, entonces claro, ahí es más fácil, porque como este pequeño movimiento, esta pequeña vibración, es fácil para uno hacerla en uno, pero hacérsela a otro es muy complejo. Entonces para eso sirve el cepillo eléctrico, que hace esa vibración en vez de uno. Mire qué buen dato. Vamos de inmediato con las consultas que siguen llegando. Qué bueno que les entusiasme el tema. Vamos, aproveche de preguntar. Buenos días, me ha costado mucho convencer a mi hijo de lo malo que son las gomitas, porque son muy dulces. Me dice que no me preocupe porque aún tiene dientes de leche. Oiga, qué bueno, la típica, no importa si es de leche. Sí, a ver, es súper complejo que los niños coman muchos dulces desde el punto de vista dental, porque se genera una cosa que se llama caries de inicio precoz. La caries de inicio precoz, también conocida como caries rampante y tiene otros nombres más, es una caries muy agresiva que entra al diente y prácticamente lo destruye entero rápido. ¿Y por qué? Porque estas cosas que habíamos visto, estos espacios, son mucho más pequeños en los niños. Y como son más pequeños, la caries come mucho más rápido todo lo que es el diente. Entonces, efectivamente, en muy poco tiempo, en un niño, esa caries chiquitita se convierte en una cavidad muy grande, que hay gente que le llama como la caries de taza, casi, que es como se genera una cosa gigante por acá que ya perdió todo ese diente y estamos muy cerca de la pulpa, porque la pulpa además en los niños es más grande. Entonces hay una posibilidad importante de que esto se infecte y genere problemas en los niños que muchas veces no se notan hasta que le empiezan a salir las fístulas o para que todo el mundo entienda como las espinillitas que aparecen en la parte de las encías. Y además entiendo que va preparando la cavidad y el espacio para el diente que viene. Por lo tanto, también puede dañar el diente que viene, que no ha salido todavía, claro, en definitivo. Si esto se muere, si la pulpa se muere, va a llegar la infección acá, que es donde se une con el hueso y se empieza a crear. Esto es lo que se llaman lesiones apicales. Y efectivamente, en los dientes temporales, el otro diente, que está más grande, viene por acá abajo, y esta infección podría afectar en cierta medida también la salida del próximo diente. Ya, entonces a convencerlo, por favor, que la gomita no es lo más ideal. Vamos de inmediato con otra pregunta a través del WhatsApp. ¿Quién nos dice? Mi hija es fanática de la fruta, sobre todo de la uva, pero tiene mucho azúcar. ¿Eso igual provoca caries? Mire qué bueno, azúcar natural de la fruta. Todo tipo de azúcar va a provocar en mayor o menor medida la aparición de caries. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en la boca trabajan con los hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, desde el más procesado hasta el menos procesado, van a trabajar con ellos. Ahora, yo creo que quizás una cosa muy relevante, sobre todo cuando hablamos de frutas y ese tipo de cosas, es recordar que tanto importa la cantidad de azúcar como la consistencia del azúcar y la frecuencia del lavado, o la frecuencia de ingesta de azúcar también. ¿Eso qué significa? No es lo mismo comerse una uva que comerse un toffee. El toffee es mucho más peligroso porque queda pegado en el diente y es difícil sacarlo. Entonces las bacterias hacen fiesta con eso. La uva, que es mucho más líquida, la gente se la come y obviamente la cantidad de azúcar se empieza a deshacer con la saliva y empieza a irse rápido hacia el resto del cuerpo.
Pero ahora, por ejemplo, que dicen que es bueno dientes, comer manzana. ¿Es cierto eso? Para la salud dental. ¿Qué pasa con la manzana? La manzana genera una zona que se llama de autolimpieza. ¿Y por qué? Porque la manzana es dura. Entonces, cuando tú muerdes la manzana, las bacterias que se unen en una cosa que se llama biopelícula, ya que es como la comunidad de bacterias que se unen así como en pequeños islotes dentro de los dientes. Las pandillas. Claro, las pandillas de las bacterias. ¿Ya? Entonces, cuando tú te comes la manzana, las remueves. Y hace un efecto mecánico similar al que hace el cepillo Ya. de dientes. Es como una fiscalización de pandilla, digamos. Exacto. Entonces el efecto que hace la manzana es ese. Ahora, si la manzana es una manzana confitada, obviamente... Ahí claro. cambia la historia. De todas maneras, seguimos con las preguntas que nos siguen llegando. Vamos de inmediato a la próxima. Violencia Plaza nos dice, ¿el hilo dental se usa antes o después del cepillado? Mire qué buena pregunta. Esa pregunta es súper buena porque de hecho es una pregunta que normalmente no tiene una única respuesta, ¿ya? A ver. La verdad es que hay gente que lo usa antes y gente que lo usa después porque uno dice el hilo dental es como ponerle el último detalle, entonces tiene que ser al final cuando haces los detalles, como cuando así los detalles de la casa. Ya. Y otros dicen no, pues porque ahora después con el cepillado, después tú te sacas toda la mugre de una. La verdad es que en la práctica podrías hacerlo en cualquiera de los dos casos siempre y cuando lo hagas. Personalmente yo prefiero que sea después del cepillado, porque es mucho más fácil estar muy enfocado solamente a lo que es el espacio interproximal, que es lo del hilo dental, y después, claro, si tú quieres, para poder sacar lo que haya quedado suelto, te puedes ocupar el enjuague dental del que habíamos hablado antes, por ejemplo, ¿ya? Y que otra cosa importante con esto es que independiente de todo lo que hagan, cuando se ocupa el hilo dental, la gente como que ocupa un poquito, chiquitito. No, tienen que sacar 1 metro, tiene que ser un buen resto de hilo dental, porque después de que lo ocupas por un diente, tienes que cambiar un poquito el hilo dental para el diente siguiente. No se reusa de diente en diente, de espacio en espacio, digamos. Claro, porque tú te estarías llevando la comida que estaba de este lado al lado de acá, po. Perfecto, o sea que hay que ir constante. La típica que cambiándolo. no se enrollan los dedos, que se le empiezan a poner amarillos los dedos de tanto tener enrollado el hilo, ya tiene que ir cambiando. Claro, hay formas de que lo hacen con este enredo de los dedos que siempre es complicado y de hecho es prueba de los estudiantes de primer año, sí, de ese estilo, ¿ya? Pero también hay una forma mucho más sencilla que la que se le enseña a los niños, que se hace con un circulito. ¿Ya? Entonces tú tomas el hilo dental, lo amarras en la parte de arriba y empiezas a moverlo, el circulito, hasta que llegas por el otro lado del nudo. Como si fuese un cinturón, digamos, y va dando la Exactamente, vuelta. la misma Mire idea. qué buena técnica, ya vamos a llegar a amarrar el hilo dental entonces a la casa hoy. Siguen las preguntas, vamos de inmediato con la próxima. Y nos dice, hola, soy Cristian, ¿el mal aliento puede ser indicador que tiene caries? Buena pregunta. Puede serlo, pero hay que recordar en la halitosis que hay generalmente 3 lugares desde donde viene la halitosis. Una es la boca. La otra son los senos paranasales. En otras palabras, tú también puedes tener halitosis si tienes sinusitis o alergia muy recurrente. Y la tercera forma de la que llegue la halitosis es desde el estómago. Entonces, cuando hay problemas de gastritis, reflujo, también se puede generar halitosis. Entonces, con la halitosis lo primero importante es descubrir cuál es el origen de la halitosis. Dentro de la boca, dentro de los dientes y dentro del sistema estomatognático en general, las formas donde aparecen estos malos olores pueden ser ya por caries. Esta es que hay varios dientes con caries, un diente con caries que como que guarda las bacterias y las bacterias tiran todas sus cosas para afuera y ahí huele mal. Pero la otra, y que es la más habitual, es la de la encía. Cuando hay problemas en la encía, como que se siente ese olor, es un hálito. De hecho, uno puede, y yo normalmente ando en micro, pero por ejemplo de repente a veces tú llegas a una micro y puedes sentir el olor de problemas de la encía si es que alguien lo tiene. Es muy, muy característico. ¿Ya? Entonces, cuando eso ocurre, en general el problema se soluciona con una limpieza dental muy profunda, que es el tratamiento periodontal. Pero después de eso las personas pueden estar muy bien y el problema del mal aliento se puede ir eliminando. Entonces creo que una de las cosas más relevantes con respecto al mal aliento es hacerse el diagnóstico. Porque puede ser que el mal aliento sea por un tema de enfermedades periodontales o de caries, efectivamente, pero a través del examen odontológico uno podría detectar o podría tener que derivar a problemas estomacales o a problemas sinusales. Doctor, vamos con la siguiente consulta. Esta llega por WhatsApp y nos dice: buenos días, soy Alejandra. Mi hija come de noche y no se lava los dientes, tirón de oreja al tiro. Se los lava en la mañana. ¿Basta con eso o igual corre riesgo de caries? Ese es uno de los casos más complejos,
porque efectivamente no lavarse los dientes en la noche es el mayor riesgo para que tengas caries. Entonces, esa situación es como la bomba perfecta. Eso es lo que no hay que hacer. De hecho, cuando yo hablaba de la caries de inicio precoz o la caries rampante, se descubrió porque se le daba a los niños cuando muy chiquititos la mamadera para que se quedaran dormidos con la mamadera, con la leche, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? El azúcar quedaba todo el tiempo en la boca. Y como quedaba todo el tiempo en la boca, las bacterias ahí decían, estamos Pero claro, dados. fiesta. Claro, porque no estaba pasando ni siquiera la salida que es para ciudadanos. Entonces, como que, estamos listos. Entonces, ese es el problema que teníamos ahí. Entonces, efectivamente, ese tipo de hábitos hay que corregirlos. Hay que tratar de hacer que lo último que hagan antes de dormir es lavarse los dientes con harto cuidado. De hecho, es más importante ese lavado de dientes que incluso algunos que ocurren dentro del día, porque dentro del día uno puede hacer lavados de dientes rápido. ¿Ya? La idea es desorganizar el biofilm. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Ya dijimos que las bacterias están funcionando como pandillitas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la pandilla? Evitar que se junten. Es como cuando llegaba el profe en la sala y veía que los grupos que desordenaban y decía, ya, tú te sentás allá, tú te sentás allá. Eso es desordenar el biofilm. Y eso lo hacemos a través de la remoción mecánica con el cepillo de dientes. Perfecto, cuénteme. Diga. No, aquí el profesor. Yo transmito. Entonces uno, porque hay que reconocer que uno necesita que la guagua se quede dormida y le enchufa la mamadera en la noche. La papa. ¿Hasta cuándo yo puedo hacer eso? O sea... O nunca lo puedo hacer porque mi guagua todavía no tiene dientes, recién le están saliendo. Claro. Bueno. A ver, lo que pasa es que se va generando también una costumbre. Una costumbre, ¿ya? Efectivamente, si no tiene dientes no va a tener problema de caries. Ese es como el detalle técnico. Pero lo importante acá es no acostumbrar a los niños en ningún momento a tener un ataque de azúcar antes de dormir. Doctor, y ahí la limpieza, no en los niños necesariamente, pero ya en los más grandes, de la lengua es importante, porque eso yo la otra vez encontré que hay como un bastoncito que tiene, como una argolla en la parte de arriba que uno debería como rasparse la lengua, como barrer la lengua también, o con el mismo cepillo. Se llaman limpiadores linguales, pero vuelvo a insistir, yo tengo esta de formación profesional de universidad pública, servicio público, entonces yo siempre trato de buscar la forma más fácil, más fácil y barata. Entonces, efectivamente, es mucho más sencillo con el cepillo de dientes. Con el mismo cepillo. Con el mismo cepillo, no hay problema con eso. Pero ¿debería uno lavarse la lengua? Es el último paso. Uno saca la lengua, acá voy a ocupar mis dedos como lengua acá, si es que se alcanza a notar. Entonces uno saca la lengua y uno tiene que llevar el cepillo hasta la zona en la que no le dan arcada. Porque ojo con eso, hay mucha gente que dice, es que yo no me lavo la lengua porque me da asco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno saca la lengua, lleva el cepillo hasta donde no le da asco y limpia desde ahí. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? La lengua funciona como si tuviéramos un montón de valles y ondas, así es como estar en la cordillera, estar en la lengua. Entonces hay que limpiar esa parte para limpiar los valles. Esa es la idea, porque si no las bacterias que se juntan en la lengua, claro, no van a generar caries en la lengua, pero van a irse... Pero se reparten, tienen ahí la casa central de las bacterias. Exactamente. Vamos con la siguiente duda, gracias por escribirnos. Usted ya sabe, nuestro WhatsApp está en pantalla, #BuenosDíasTVN. Cuando era chico nos daban flúor en el colegio. Ahora dice que hasta el agua potable tiene flúor. ¿Es así? ¿Es suficiente con eso? La fluorterapia es una de las políticas de salud pública más importantes que ha tenido Chile, ¿de acuerdo? Gracias a la fluorterapia, los índices de salud oral no son tan malos como podrían llegar a ser. Entonces, efectivamente, en la mayor parte de las regiones en Chile, no sé si ya Concepción arregló ese detalle, pero la gran mayoría de las regiones en Chile tienen flúor en su agua potable. Es un flúor que no hace daño y que genera, le da más potencia a la armadura del diente. En otras palabras, el esmalte. ¿Qué es lo que hace el flúor? Le da fuerza al esmalte. Es como que a los chicos que juegan LOL, así como que le dan un plus de armor. Ya, pero doctor, yo me acuerdo cuando era chica, justamente empezaron a hablar que el agua iba a tener flúor. Y la primera pregunta típica era, ya, qué bueno, una muy buena política pública, pero ¿y será mucho? Da lo mismo, porque en definitiva lo que hace el Ministerio de Salud, ¿ya? Por eso no se compliquen con la cantidad. El Ministerio de Salud lo tiene súper regulado. ¿Ya? Entonces la cantidad de flúor con el que nosotros estamos llevándonos al cuerpo no es algo que nos intoxique. Entonces no nos preocupemos de eso, porque esa política pública está súper calculada, está estudiada desde los 1800. Entonces es completamente seguro. Ya, ¿y nos podemos lavar en los dientes con pura agua? Entonces ¿no es necesario la pasta? La pasta dental tiene algunas características que son abrasivas, que pueden ayudar un poco a disminuir las tinciones, porque cuando nosotros comemos,
normalmente estamos teniendo el té, el café, la Coca-Cola, tiñen un poco los dientes. Es verdad que los tiñen, sí. entonces, ¿ya? Es que piensa en una taza. ¿Ya? En una taza. Y sírvete un té en la taza. ¿Ya? Y déjalo ahí. Y después... Ah, sí, pues Ya. queda todo marcado. Exactamente. Ya, es la igual misma con los idea. dientes. Claro. Y con respecto al flúor que tienen las pastas dentales, efectivamente ayudan. ¿Y por qué ayudan? Porque principalmente el flúor es como que le da un poquito más de energía al esmalte. Entonces como que el esmalte se vuelve más fuerte con flúor. Entonces Ya. siempre es útil tenerlo. Y las pastas de los niños, esas que son típicas como rosadas, además que son atractivas para ellos, pero son súper dulces. Eso sirve también, no sé, tiene colorantes además. Las pastas de los niños están hechas de esa forma y son así en particular. Para entusiasmarlos, me imagino. Claro, para entusiasmarlos, y están estudiadas para que no generen problemas. Ah, ya. Esa es la idea, la idea de la O sea que es práctica. seguro usarlas. Es seguro utilizarla, pero siempre en la proporción en la que se tiene que ocupar el cepillo, la pasta de pasta dientes. dental. O sea, un tubo de pasta dental les puede durar harto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que uno llega, agarra un cepillo como este, ¿cierto? Bueno, como en las publicidades, porque le Y lo ponen llena así, todo y con la colita para arriba, más encima. como si fuera un completo la cuestión, si fuera de una. Y no, po, acá lo que uno tiene que hacer es la puntita, así como un poquito Una nomás lenteja de las chiquititas. Una lenteja, una alverjita, una cosa muy chiquitita, que es solamente para poder favorecer la limpieza. Ya, ni garbanzo ni haba. Claro, es todo lo contrario de lo que pasa con el hilo dental. Mientras el hilo dental uno tenía que sacar un montón grande, de la pasta dental es un poquito. Ya. Y eso ayuda también a ahorrar.